¿Qué tal? Bienvenido de nuevo al curso de Kubernetes. Gracias por acompañarme. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de conceptos básicos de Kubernetes. Si bien es cierto, Kubernetes es una herramienta para la orquestación de contenedores, Kubernetes no trabaja directamente con los contenedores, sino que trabaja con ciertas abstracciones que hacen posible el despliegue de estas aplicaciones y también hacen posible temas de replicación y alta disponibilidad. A esas abstracciones que Kubernetes usa se le conoce como objetos. Algunos de los objetos principales con los que comenzaremos este curso serán pods, service, namespace y volumes. Hay unos conceptos importantes también cuando trabajamos con objetos. Estos conceptos importantes son: para identificar objetos utilizamos labels. Para referenciar objetos utilizamos selectores. Ya veremos esto más a detalle en su momento. Algunos conceptos importantes acerca de los objetos de Kubernetes son los siguientes. Los objetos de Kubernetes son entidades persistentes en el sistema de Kubernetes. Kubernetes crea los objetos para representar el estado ideal del clúster. Una vez declarado un objeto, se convierte en un estado deseado, por lo que Kubernetes se encarga de verificar que siempre se cumpla. Lo que quieren dar a entender los incisos anteriores es que en Kubernetes, cuando se declaran o entre comillas se crean nuevos objetos, no significa que esos objetos en ese momento se van a crear en cualquiera de los nodos que conforman el clúster, sino que lo que sucede es que esa información, tanto del tipo de objeto como las especificaciones del objeto, se van a guardar dentro del sistema de Kubernetes, formando así el estado deseado del clúster. Por lo que el sistema de Kubernetes, la primera vez, con sus procesos internos, va a detectar que el estado actual del clúster no coincide con el estado deseado del clúster, por lo que va a tomar las medidas necesarias y va a lanzar instancias de los objetos indicados con las especificaciones indicadas para poder así satisfacer el estado deseado del clúster. Ya que estas instancias, por un decir, los pods, pueden llegar a fallar en algún momento, entonces de nuevo el estado actual del clúster no va a coincidir con el estado deseado del clúster, por lo que el sistema de Kubernetes, con sus procesos internos, va a detectar ese cambio y va a tomar de nuevo las medidas necesarias para poder volver a satisfacer el estado deseado del clúster. Para eliminar, crear o modificar objetos se usa la API de Kubernetes. Nos podemos comunicar con la API de Kubernetes ya sea con una interfaz de línea de comandos o con una interfaz de usuario. En este caso, en este curso, nos vamos a comunicar con la API de Kubernetes utilizando kubectl, que es una interfaz de línea de comandos. Los objetos de Kubernetes pueden servir para definir las aplicaciones containerizadas que se deberían de estar ejecutando dentro del clúster, los recursos disponibles al servicio de estas aplicaciones, además de políticas sobre el comportamiento de estas aplicaciones. Estas políticas podrían ser políticas de reinicio, políticas de actualizaciones, políticas de tolerancia a fallos, entre otras. Un objeto se compone principalmente por las especificaciones, que son todos los atributos que el usuario define que un objeto debe de tener, es decir, el estado deseado del objeto, y el estatus. El estatus lo maneja directamente Kubernetes con el estado actual de ese objeto dentro del clúster. De manera que si las especificaciones no coinciden con el estatus, entonces el sistema de Kubernetes va a tomar las acciones necesarias para que estas dos sean iguales. Ahora hablemos un poco acerca de qué es un pod. Tal como lo mencionábamos antes, a pesar de que Kubernetes es una herramienta para la orquestación de contenedores, en Kubernetes no trabajamos directamente los contenedores, sino que trabajamos con una abstracción de estos. A esta abstracción le denominaremos pod. Una de las tantas razones de las que se usa pod en lugar de contenedores es porque, de lo contrario, los contenedores deberían de implementar todos los procesos y herramientas, utilidades necesarias para la orquestación. En cambio, utilizando pod, el contenedor sigue funcionando de la manera habitual.
Un pod se puede definir también como la unidad mínima de ejecución en Kubernetes. Un pod permite encapsular uno o más contenedores. Además, los contenedores dentro de un pod tienen o comparten una misma red. Esto se podría ver como que si funcionasen en la misma máquina. Además, también tienen un almacenamiento compartido. Se podría hacer la analogía con un volumen. Entonces, dentro de un pod podríamos tener un volumen y tal como lo trabajábamos con Docker, varios contenedores podrían comunicarse con el mismo volumen o podrían tomar la información de ese volumen de manera que si un contenedor se detiene, la información persiste. Un pod tiene una IP única dentro del clúster. Además, tiene todas las configuraciones necesarias de red para poder comunicarse con otros pod. Una recomendación. Un pod está diseñado para ejecutar solamente un contenedor. En raros casos va a ejecutar dos o más contenedores, solamente si ambos contenedores o ambas aplicaciones están relacionadas linealmente y no pueden funcionar una sin la otra. Es fácil pensar que se pueden desplegar varios contenedores del mismo servicio dentro de un mismo pod. Sin embargo, ahí aplicaríamos mal el concepto de replicación, porque si bien es cierto tenemos varias instancias de un mismo microservicio, estos están en el mismo entorno y un pod se considera un entorno descartable. En cualquier momento lo podemos perder, por lo que si perdiéramos ese pod con las réplicas que creamos, perderíamos por completo el acceso a ese microservicio. El concepto de réplica se refiere a desplegar distintos pods en diferentes nodos, y de eso ya se encarga Kubernetes. Un concepto importante acerca de los pods es que estos son mortales. Nacen, mueren y no resucitan. Es por eso que en la práctica no se crean directamente pods, porque tendríamos el mismo problema que con Docker, entonces tendríamos que crear los pods manualmente, por lo que se le delega a ciertos objetos que Kubernetes nos ofrece, los cuales tienen la tarea de cumplir con la creación automática de la cantidad de pods que se les indique. Ahora veamos unos ejemplos de pod. Tenemos el pod 1. El pod 1 tiene una IP 10.10.10.1. Ese pod tiene un contenedor y este es el diseño principal de los pod. Correr solo una aplicación contenerizada. Solo en situaciones especiales se van a correr dos o más contenedores. Ahora veamos el pod 2. En el pod 2, este pod tiene una IP 10.10.10.2. El cubo representa un contenedor y este cilindro representa un volumen. Entonces, como dentro de un pod se comparten almacenamiento y red, fácilmente este contenedor puede almacenar sus datos en este almacenamiento o volumen. Y la idea del volumen es similar o equivalente al volumen de Docker. De manera que el ciclo de vida del volumen no está ligado o no tiene relación con el ciclo de vida del contenedor. Entonces, si perdemos el contenedor, no pasa nada, se lanza otro contenedor y el volumen ahí permanece. Sin embargo, algo que sí hay que mencionar es que el volumen o el ciclo de vida del volumen está íntimamente ligado con el pod. Entonces, en caso perdamos el pod, perdemos la información que estaba en ese volumen. Ahora veamos el pod 3. En el pod 3 tenemos otra IP, 10.10.10.3. Tenemos dos contenedores y un volumen. Ambos contenedores pueden compartir el mismo volumen. Y ambos contenedores se pueden comunicar a través de localhost. Como lo mencionábamos antes, ese localhost es un decir. En ese caso sería el nombre del pod donde están corriendo. Entonces, tenemos ambos contenedores y un volumen. Si en caso el pod se pierde, el volumen o la información dentro del volumen también se pierde. Razón por la cual en Kubernetes no se utilizan este tipo de volúmenes. Ya veremos en su momento lo que es un volume claim, que es la forma de poder almacenar la información, pero no dentro de un pod, porque Kubernetes no diseñó los pods para que estos perduraran, sino que estos son descartables, por lo cual la información se guarda externamente. Y hay diferentes opciones para guardarlo.
Puede ser de manera local o a través de un proveedor de servicio de la nube que tenga algún servicio para almacenamiento. Tal como lo mencionábamos antes, un pod está diseñado para correr solamente un contenedor. Serán casos muy especiales donde un pod correrá 2 o más contenedores. Algunos de estos casos especiales son los siguientes: cuando la aplicación o el contenedor de la aplicación necesita una aplicación denominada Sidecar. Este podría ser una herramienta de logueo o una herramienta de monitoreo, donde tiene una relación muy estrecha con el contenedor de la aplicación. Otro uso u otro momento donde vamos a utilizar varios contenedores en un mismo pod será cuando necesitemos un adaptador. Podría ser por una diferencia entre lenguajes o entre comunicación o diferencias de comunicación que se tenga entre varios servicios. Por ejemplo, que el servicio de la aplicación no se pueda comunicar con los demás servicios por un diferente lenguaje, entonces pasa por el adaptador y el adaptador ya modifica el mensaje correctamente y ya puede comunicarse con otro servicio, o viceversa, si un servicio no se puede comunicar con este contenedor por la misma situación. Otro de los casos es cuando necesitamos un embajador. Hay algunas aplicaciones que utilizan o se conectan a bases de datos. Entonces, en las diferentes etapas se van a trabajar con diferente base de datos. En lugar de modificar directamente el contenedor de la aplicación para indicarle qué base de datos estamos utilizando, según la etapa, se utiliza un embajador, que el embajador va a funcionar como proxy y va a redireccionar todo el tráfico a la base de datos pertinente en esa etapa o en ese momento, ya sea etapa de desarrollo a la base de datos de desarrollo, etapa de test a la base de datos de test o etapa de producción a la base de datos de producción. Ahora hablemos un poco acerca de los namespace o espacios de nombre. Las características principales son que son una forma de organizar recursos en un clúster, permiten limitar el acceso a recursos con diferentes políticas. Los recursos deben de tener un nombre único dentro de un namespace, pero no necesariamente dentro del clúster. Además, está diseñado cuando un clúster es utilizado por múltiples grupos de trabajo, de manera que así se evitan los posibles errores de que un grupo de trabajo elimine o modifique los objetos de otro grupo de trabajo. Además, no es necesario utilizar namespace para separar los diferentes tipos de objetos. Y en futuras versiones todos los objetos de un mismo namespace tendrán los mismos permisos por defecto. Habíamos mencionado desde el inicio los labels. Los labels, tal como su nombre sugiere, son utilizados para identificar objetos, principalmente que son significativos y relevantes para el usuario. Los labels en la práctica son claves valor que son relacionados con los objetos. Además, pueden ser utilizados para organizar y seleccionar un subgrupo de objetos. Puede ser asociado al crear un objeto o se le puede asociar modificando ese objeto en cualquier momento. Un objeto puede tener varios labels, pero no varios con la misma clave. Es decir, si un objeto ya tiene label nombre, no puedo crear otro label con nombre pero con otro valor. Lo que sí puede suceder es que varios objetos tengan el mismo label, que al final esa es la razón de ser de los labels. Poder identificar de la misma manera diferentes objetos similares. Los selectors. Los selectors son la contraparte de los labels. En realidad, estos aprovechan la característica de los labels que no son únicos, sino que varios objetos pueden tener el mismo label. Sirven para poder hacer referencia a múltiples objetos y así poder editarlos, eliminarlos, etcétera, etcétera. A continuación, hablemos un poco acerca de cómo definir objetos en Kubernetes. En Kubernetes tenemos 3 técnicas principales. La primera es utilizando comandos imperativos. La segunda es utilizando archivos de configuración imperativos. Y la tercera es utilizando archivos de configuración declarativos. Los que vamos a aprender en este curso es la primera, utilizando comandos imperativos, y la tercera, utilizando archivos de configuración declarativos. Los comandos imperativos actúan directamente sobre los objetos reales. Los archivos de configuración declarativos actúan sobre directorios de archivos, es decir, nosotros le indicamos a través de directorios de archivo cuál es el estado deseado del clúster
Ya Kubernetes se encarga de poder satisfacer ese estado deseado. Comenzaremos con los comandos imperativos, dado que su curva de aprendizaje es baja. Vamos a ver algunos comandos imperativos. Entre esos tenemos para crear objetos, podemos utilizar run. Este es específicamente para pod. Expose, que es específicamente para service. kubectl create. Este es el comando general que se va a utilizar. kubectl create, el tipo de objeto. Ya vimos algunos tipos de objeto, tal como pod, service, también como namespace. Después el nombre del objeto y después las opciones que son diferentes para cada tipo de objeto. Para actualizar objetos tenemos también el annotate para agregar mayor información acerca de un objeto y el label, que tal como lo vimos antes es para poder identificar cierto conjunto de objetos. También podemos utilizar para eliminar objetos el kubectl delete, el tipo de objeto y el nombre del objeto. Y tenemos otros comandos imperativos que no crean, no editan y no eliminan, sino que consultan el estado de los objetos. Podemos utilizar el get, kubectl get, el tipo del objeto y el nombre del objeto, y con el menú show while vamos a obtener mayor información acerca de los objetos en específico. También podemos utilizar el describe y el logs. El logs está reservado solamente para pod. Ya tenemos la teoría, ahora nos vamos a ensuciar un poco las manos.